Álvaro, hola, hola. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bien, también. En general ha sido unos tiempos difíciles, pero agradecido que podamos tener este tiempo para conversar y hablar de la palabra de Dios. Exacto. Esa es la intención, que a pesar de todo podemos seguir compartiendo lo que dice la Escritura y así bendecir también a otras personas. ¿Y qué nos convoca hoy? Nos convoca Sí, un tema importantísimo, sabiendo que estamos viendo una situación quizás difícil a nivel planetario con todo lo que es la pandemia, pero en medio de todo eso creemos que Dios sigue siendo el mismo. Y, y dentro de eso entendemos que Dios es un ser creador en su esencia. Por lo mismo queremos indagar, meternos un poquito en su palabra para conocer un milagro que revela ese carácter de Dios, el carácter creativo. ¿Cierto, Álvaro? sí, exactamente. Es una palabra que es muy conocida, que se encuentra en los cuatro evangelios, que de alguna forma Dios quiere que la conozcamos. Sí, Los que tienen una historia en la iglesia también, yo creo que la han escuchado en la escuela dominical o en muchas actividades desde niño, pero hoy día queremos adentrarnos en detalle, como decías tú, también sacar mm, algunas enseñanzas que creemos que Dios quiere enseñarnos, quiere motivarnos y de sí, alguna forma quiere hacernos entender también, tomando de tus palabras, que Él es un Dios creador y que de la nada, y que muchas veces, como dice también su palabra, que Él multiplica nuestras fuerzas cuando no tenemos ninguna. Entonces, en general es un Dios creador, un Dios que hace cosas de donde no hay nada. sí. O donde nosotros vemos que no hay nada, porque por último Él, ahí nos vamos a dar cuenta que de lo que es muy escaso, es capaz de multiplicar y hacer mucho, ¿cierto? Porque Exactamente. nos estamos refiriendo a la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5.000. Esto podemos encontrarlo en Mateo, capítulo 14, versículos 13 en adelante. Pero Así es. también Si hay un quiere, contexto previo y luego otras situaciones que nos van ordenando mejor la historia, pero podemos leer algunas partes, ¿cierto? exactamente. Si quieres, puedo comenzar a leer el versículo 13. Ya, Dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero sí, las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Entonces, como dices tú, sí, Cristian, partiendo en este versículo 13, Jesús escuchó la noticia que se refería a la muerte exacto, que no era de cualquier persona, sino que era de un amigo, de un hermano, de sí, una persona muy querida por Jesús y que también sí, estuvo durante todo su crecimiento, que es Juan el Bautista. Y además, no solamente él, sino que la forma en que murió eh, no fue una muerte quizás como tranquila o como una muerte, como se dice por ahí, que uno llega viejo y muere de viejo, exacto, sino que fue una muerte inesperada que la gente no lo podía creer. Eh, y estas situaciones también hicieron a Jesús, porque dice la palabra que cuando escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado. Entonces, de alguna forma quería estar solo, quería meditar, quería estar en unión con el Padre para, para esta terrible noticia. Dice la palabra del Señor que aún en el vientre de su madre había una conexión con Juan el Bautista, sí, que también fue lleno del Espíritu Santo. sí, Además, Jesús pide que Juan lo bautice. Las dos familias eran muy cercanas, eran familia, tenían, tenían la misma edad, 6 meses de diferencia. Eh, sí, entonces, todas estas cosas también afectan. Y hoy día vemos un coronavirus, un virus que mm, está atacando a la sociedad, que yo creo que más de algunos de los que están escuchando ha escuchado de una muerte, de un cercano, de un familiar, de un conocido. o incluso ha tenido miedo a morir, o a Exacto. contagiarse y a llegar a la muerte a partir del virus.
Y esas pérdidas son significativas, no pasan desapercibidas. O sea, Jesús, por el hecho de haber sido Dios y hombre al mismo tiempo, no se restó de sufrir esa pérdida, de sufrir el duelo. Por lo tanto, igual podemos entender que esta noticia quizá en alguna forma le afectó emocionalmente y tenemos derecho a sentir ese dolor, la pérdida justamente. Sobre todo con lo que tú decías antes, que Juan el Bautista pudo haber sido alguien cercano a Jesús, aunque quizá no se explicita literalmente así en la Biblia, pero si vamos recorriendo la historia, justamente nos damos cuenta que en el vientre ya habían tenido esa conexión, que sí eran familiares, que Juan ha bautizado a Jesús, por lo tanto, todo eso hace que se mantuvieran conectados y que a Jesús al menos le haya dolido esta pérdida, también sabiendo que era un servidor de Dios el que moría, no era cualquiera. Y es una noticia que quizás se divulgó rápidamente y aun cuando Jesús quería descansar, pareciera ser que no le resultó, ¿cierto? Exactamente. Porque la gente Sí, oyó lo que ocurrió. sí, y siguiendo en esa misma línea, cuando uno recibe una noticia de esa naturaleza que aunque nosotros hablemos mucho, la gente puede decir muchas cosas, nadie está preparado para recibir la muerte de un ser querido o de una persona tan cercana. Algunas personas tienden a estar solas, a, a alejarse Sí, y a meditar en lo que pasó. Hay otros sí, que se refugian en amigos y que sí, tienden a estar más cerca de alguien porque cuando están solos le vienen los recuerdos, etcétera. Entonces cada uno se refugia en lo que le produce de alguna forma o cree que le puede producir paz. Entonces, independiente de esto, Jesús requirió estar solo y al final no pudo porque estaba dentro de su ministerio. Entonces la gente, cuando escuchaba de él con sus milagros, con su hazaña, con los temas sobrenaturales, lo único que quería es estar cerca de Jesús. Entonces Jesús no les podía decir, oye, regálenme un día completo porque necesito vacaciones, sí, porque tengo que pensar en lo que pasó. Y yo creo que mm, eso es un corazón o una vida dedicada al servicio, sí, que, que si uno lo mira como tú lo puedes también ver psicológicamente, eh, de alguna forma es que en el mismo ejercicio de servir vivió el sí, dolor. sí. Tuvo que Y, hacerlo de esa forma. Creo que las exacto, personas que servimos al Señor vamos aprendiendo con el tiempo que a veces es necesario negarse a ciertas necesidades, quizás, o sí, necesidades, porque era una necesidad en este caso vivir ese dolor. Pero no es que no lo vivió, sino que mientras servía, como tú dices, pudo quizás procesarlo y también entregar a otros. No se quedó solamente en lo que le pasaba a él emocionalmente, sino que también eso nos invita a pensar otras formas de sanarse. Ya ahora estoy hablando medio como psicólogo, pero me invita a darme cuenta que hay ciertas cosas que Dios nos deja que son a su vez terapéuticas. Por ejemplo, puedo optar encerrarme en mi dolor, aislarme, pero en la medida que también puedo mirar la necesidad de otras personas, eso me sana a mí, porque entiendo que no soy el único y que otras personas también necesitan algo. Y cuando pongo mi mirada en el otro, eh, Dios usa sus manifestaciones. En este caso, puedo empatizar con el dolor del otro, con la necesidad y poner en práctica el amor. A pesar de que quizás yo quiero descansar, meditar, reflexionar acerca de lo que está pasando, pero puedo poner en práctica el amor de Dios cuando voy a servir a otros. Y eso también puede ser que Dios lo use para sanarme a mí. sí, no, Hay una cosa ahí media terapéutica. sí, yo creo que es buen punto el que menciona y que durante este proceso donde él quería estar a sola, la gente se acercó y empezó a venir, dice la palabra del Señor, que Sí, desde muchos lugares. Eh, sí, entonces,
Esto en muchos lugares, muchas ciudades distintas, implican, por un punto, primero que había una aglomeración de personas, y esta cantidad de personas también tuvieron que acercarse de ciudades distintas a este lugar. Eso implica que tuvieron que recorrer un camino. ¿Ya? Entonces esto no Sí, fue instantáneo, que estaban X cantidad de personas ahí. Durante este camino se fueron incorporando 1000, 1500, 2000, la voz fue aumentando hasta llegar a 5000 hombres, que entendemos que más adelante nos señalan que eran solamente hombres, entonces podemos suponer que tenían su esposa, ¿cierto? Y también algunos hijos. cada Entonces cual con sus podría fácil, familias. claro, fácilmente podría llegar a las 15.000, 20.000 personas, por lo menos, Sí, en total. Y para tener esa cantidad de gente pasó un tiempo. Hubo un camino que recorrer. Entonces cuando Jesús, dice la palabra del Señor en el versículo 14, cuando Jesús bajó de la barca, vio la ujú, gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. sí, Entonces, él, sintiéndose que la gente debería tener compasión de él por el sufrimiento que estaba viviendo, como señalabas tú recién, mm, él tuvo compasión al revés de las personas que estaban ahí. En otra parte sí, de la Biblia dice que porque estaban como ovejas que no tenían pastor. pastor. Sí. Entonces, eso Y nos da la visión de que Jesús es un Dios que se pone en el lugar del otro y que tiene compasión cuando ujú, ve a las multitudes. sí, saber que compasión no solamente empatía, porque cuando decimos me pongo en el lugar del otro, esa es la definición de empatía, pero compasión es sentir que me estremezco por la necesidad del otro, ¿cierto? ¿Por qué? Exacto. Porque en este caso eran como ovejas sin pastor, y cuando una oveja no tiene a su pastor delante, eh, literalmente una oveja, animalito, se descarría, se va del rebaño y podría perderse, anda a la deriva, necesita alguien que cuide de ella. Por eso Jesús, o la Biblia nos muestra cómo Jesús pudo ver a este rebaño como ovejas sin pastor y él toma esa posición de pastor, o sea, la posición de alguien que guía, la posición de alguien que cuida, y lo hizo desde el primer momento, empezó a sanar a los que estaban enfermos, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Y para que uno lo entienda mejor, quizás podríamos ver una situación de un niño que está sin su papá. Me refiero a un niño de 3 años, 4 años, que uno lo Sí, ve y uno siente compasión porque está llorando, no tiene a su entorno más cercano, está solo, está desvalido, y uno es movido a sí, misericordia. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás perdido? Trata de buscar una ayuda con algún ente superior para que pueda hacer un llamado a los padres. Entonces, sí, lo importante es entender que el otro le falta algo y tener esa compasión para el resto. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen compasión? No van. No, si Jesús no hubiera tenido compasión, no hubiera dicho, ok, vienen 15.000, 20.000 personas. Bueno, vienen a buscarlo. No hubiera habido una fuerza. Entonces, si lo vamos nosotros al Evangelio, ¿por qué no predicamos muchas veces? ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Porque no tenemos compasión muchas veces las personas. O porque no exacto. vemos que ellos vayan a tener algún tipo de problema. Entonces, mientras no tengamos esa compasión, como decía alguien por ahí, mientras no lloremos por la alma, va a ser difícil que salgamos Mm. a predicar el Evangelio. Sí, Además que hay que acercarse o aceptar a los que se están acercando, que también fue algo, porque Jesús tenía la opción de decir, eh, por favor, no, estoy descansando, necesito estar tranquilo, yo con mis discípulos y ustedes allá. Jesús tenía la opción de hacer eso, pero él aceptó que la gente se acercara. Eh, y tengo la impresión de que, y de hecho justamente lo estuve leyendo estos días, que esta pandemia hace que esta sociedad individualizada en la que ya estamos se individualice aún más. Entonces cada uno está en sus propias cosas, aún más desde lo virtual. Cada uno está detrás de su pantalla, entonces viviendo mm, sus preocupaciones, sus necesidades y su mundo. Y el otro está allá, lejos. Entonces necesitamos
volver a entender que es necesario este acercamiento a las personas. Y ahí recién vamos a notar su necesidad y a sentir la compasión. Igual que el ejemplo que dabas tú, si estoy cerca de un niño que llora y veo que nadie lo está cuidando, es porque pude pasar por ahí y ver que estaba ese niño llorando. No, no se me ocurrió ir corriendo y saber qué está pasando, sino que el encuentro se tiene que dar. Y en este caso Jesús aceptó encontrarse con la gente que lo estaba siguiendo, dejando de lado un poquito su propia necesidad de descanso, pero bien, él vamos, dijo vamos y atendió la necesidad de la gente movido por esa compasión. Así que ahí hay un Sí, ejemplo a seguir muy importante, muy, muy sí, importante. no, y hay una canción que dice sobre abre mis ojos, oh Cristo. Entonces, hay veces que nosotros le pedimos al Señor, abre nuestros ojos, es para esto, porque para ver entre comillas, a niños llorando, porque uno ve cara y ve que la Sí, persona está bien, contenta, feliz, pero Dios ve, por eso es importante, porque Dios ve lo que nosotros no vemos y Él ve una necesidad inmensa. sí, Entonces, otra pregunta, ¿qué vería Dios hoy día? O sea, si yo veo una multitud, ¿qué tan distante sería mi visión con la de Dios? Muy distante. Y si es mm, así, Señor, ayúdanos abre mis ojos para que pueda ver más allá. Bueno, y si no lo veo, predicar igual, porque la palabra nunca vuelve vacía. Entonces, en el versículo 14 dice, cuando Jesús bajó de la barca, ¿cierto? Vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, y aquí viene un problema, Cristian, ¿eh? Se está acercando aquí mm, una situación de estrés. Dice, este es sí, un lugar alejado, sí, ya se está haciendo tarde, sí, entonces le están dando problemas. Es un lugar alejado, o sea, aquí no hay un restaurante, no hay donde comer, un lugar que no tiene entretención para la multitud, y más encima no está preparado para la noche, se está haciendo tarde y este lugar no está preparado para lo que se viene, ¿ya? Y sí. ellos le dan una solución, plantean el problema y proactivamente le dan una solución, le dicen a Jesús, entonces, dado lo anterior, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Sí. Esa era la opción de alguno de los discípulos, pero Jesús tenía planificado hacer otra cosa. Es exactamente, incluso en otras partes del Evangelio vemos que también los discípulos le dicen, oye, imposible alimentar toda esta cantidad de gente, no tenemos los recursos necesarios, y empiezan a aumentar más el problema, no tenemos las capacidades. Y aquí Jesús les dijo, eh, eso no es necesario, denle usted de comer. Sí, Y ellos respondieron, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, así como en signo de exclamación, casi como diciendo, como enojado ya, como esto ya casi una falta de respeto lo que me estás diciendo, le dije. Bueno, y Jesús le dijo, tráiganlos aquí. Entonces, eh, sí, cuando nosotros entendemos un poco, Cristian, y voy a entrar a ver la situación como un, sí, como un todo, dice que ¿cuánto nosotros hoy día podríamos gastarnos en alimentar a esas personas, esas 15.000 personas? Por lo menos yo creo unos muchísimo. 3.000, ¿cierto? Por persona, 3.300 pesos por persona, o sea, serían unos 50 millones de pesos en total. Eh, Es una cantidad impresionante de dinero, impresionante. exactamente, entonces, eh, por lo menos en kilos de pan, si sacamos una cuenta rápida, Sí, serían unos 2.000, 2.500, 3.000 kilos de pan. sí, eh, Tendríamos que dividir esos discípulos, cuántas personas alimenta cada discípulo, cuántas sí, personas podría alimentar por minuto, suponiendo que son 10 personas por minuto. Este tema por logística se tendría que haber demorado horas y horas, porque no es sí, solamente el crear pan de la nada o de unos pocos pedazos de pan y sí, pescado, sino que distribuirlo. El tema de la logística es impresionante. Hoy día yo entiendo, Cristian, que tú también podrías hacer una comparación con las universidades de repente.
Sí, porque ¿Qué una tan? universidad, por ejemplo, la Universidad de Talca alberga 6.000 estudiantes, lo mismo la Autónoma, que son Claro, algunos puntos de referencia. Y ahí podemos imaginar cuántas personas estaban contabilizadas, que habían contado solamente a los hombres, y luego seguir contabilizando a su familia. Entonces, como tú dices, el cálculo ya empieza a subir y subir y subir, lo que nos da a entender que el milagro que Jesús hizo fue en extremo valioso. O sea, si eso tuviéramos que transformarlo en dinero, como decías tú, habrían tenido que gastar 50 millones de pesos en alimentar 15.000 personas. Lo que hubiese sido, de hecho, aparece en uno de los evangelios que tendría que tener la cantidad de sueldo de un año para poder comprar para toda esa gente. Y en moneda chilena sería algo así como el sueldo mínimo de una persona multiplicado en sus 12 meses de salario para poder claro, alimentar eh, a tanta gente. O claro, sea, y no, sería un monto mayor. Y el otro punto importante, Cristian, es que no fue un milagro instantáneo, ¿ya? Que ocurre en un momento y ocurrió nomás, sino que mm, es un milagro que es parte de un proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, esos 2.500 kilos de pan, por ejemplo, no los exacto, tomaron los discípulos con sus brazos en un mismo momento, sino que durante, como separaron a la gente, cuando les fueron sí, entregando, se fueron multiplicando, ¿ya? Entonces, este es un milagro que, como dije anteriormente, que es un milagro que se da en el proceso de creer. Y este sí, proceso de creer, lo característico de este milagro es que también toda la multitud, toda la multitud fue parte del milagro. Porque hay todos, veces todos. que, claro, hay veces que estaban multitudes, ¿cierto? Y sanaba a un enfermo. Ya, Sí, la gente lo veía. Bueno, se iba a comentar, wow, vi un milagro, sí, pero en general no había un milagro para él directo. en su En propia cambio, persona. claro, en Mm, su propia persona. Pero en este caso, nadie de los que estaba ahí pudo haber dicho, no, sabes que esta cuestión yo lo sabía, esto lo tenían preparado. No, fue un milagro para todos y todos comieron ese milagro, se alimentaron sí, de ese milagro. sí. Jesús fue tan creativo como para saciarlos a todos. Toda la necesidad era una necesidad multitudinaria y a toda esa multitud fue capaz de saciarlo. Y claro, es impresionante ese punto de que el milagro podríamos entender cuando lo leemos así, eh, ah, los multiplicó y fueron, y por eso después pudieron repartirlos, como que ya estaban ahí en una cesta gigante, no sé, algo así me imagino yo. Mm, Pero si nos detenemos, claro, humanamente, ¿cómo iban a poder levantar toda esa cantidad de kilos? Tiene que haber sido en claro, el proceso, pero en ese claro. proceso no podían dejar de mantener la fe y de seguir obedeciendo la única instrucción que Jesús les dejó. O sea, tomen y repartan, 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 repartan. Y en esa instrucción, en esa obediencia también, fue manifestándose el milagro. Tenemos que ser obedientes también cuando recibimos de parte de Dios una instrucción, por muy sencilla que sea. Porque a veces hay cosas que uno diría, pero si eso ya es como tan básico, ¿por qué Dios me pide hacer algo tan obvio o tan sencillo? Pero a lo mejor en lo sencillo que era partir un pedacito de pan y entregarlo uno por uno, en esa sencillez, Dios iba manifestando su gloria y su creatividad. Entonces también tenemos que estar dispuestos a creerle a Dios sin cuestionar cómo nos indica que hagamos las cosas. Exactamente. Y además, un punto importante a entender es que no es la cantidad de lo que tú tienes lo relevante para el milagro, ¿ya? Sino que No, lo relevante es que lo entregues en la mano de Dios. sí, Entonces, esa frase no deja a nadie afuera y a todos nos puede suceder un milagro con nuestra vida. sí, Si nos ponemos a pensar que alguien podría haber dicho, mira, eh,
era porque tenía esa cantidad, 5 panes, 2 peces, pero si hubieran tenido 1000 panes, igual Jesús Sí, hubiera hecho un milagro. Si hubieran tenido 2 panes, si hubieran sí, tenido 20, 25, 30. Entonces, cada uno de nosotros puede decir, no, es que yo tengo muy poco para mm, que Dios lo use. O, claro, sí, no soy como el resto, porque uno tiende siempre a compararse con la naturaleza humana. Entonces, en el compararse nunca hay algo bueno, siempre habrá alguien mejor que uno en el compararse. Entonces uno puede decir, sí, no, yo no tengo lo del otro, no tengo las sí, mismas capacidades. mm, Entonces, más encima, en otro evangelio dice que estos panes no vinieron de un niño. sí, Entonces, sí, también Dios nos quiere enseñar de que muchas veces no importa tu historial tus logros anteriores. Si tú estás, si tú quieres trabajar a Dios, si quieres expandir el conocimiento de Dios sobre la tierra, Dios va a usar lo que tú tengas. Y eso que tú tengas, si tú lo colocas en las manos de Dios, y si es la voluntad de Dios, Él lo va a usar para su bien. es cierto. Sí, eso es cierto. Aunque sea Entonces, poquito. aunque sea poquito, sí. De Entonces, hecho, hay dale. varios ejemplos de lo que es poquito y que luego se transforma en mucho. Por ejemplo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O que cuando compara Jesús el Evangelio a una semilla de mostaza, que es algo tan pequeño, pero luego se transforma en un gran árbol. Entonces, de lo muy pequeño, Dios puede hacer algo muy grande. Y es importante entender eso. Sí, en el Antiguo Testamento también, Cristian, está la historia de Gedeón, cuando, cuando iba a pelear y de una multitud grande de miles y miles de personas, Dios fue achicando, fue achicando, fue achicando hasta quedar con 300 Sí, hombres para pelear en la guerra. sí, Y Dios mismo dijo, yo quiero que estén menos gente, quiero que esto se reduzca para que no digan que fue porque ellos tenían mucha gente, porque éramos un pueblo poderoso, sino que toda la exacto. honra y la gloria, y que no quede duda con esa cantidad de personas que toda la honra y la gloria es para Dios. Y como en este milagro, yo creo que no quedó ninguna duda que Dios hizo un milagro con esa cantidad pequeñita de alimento. Sí, ninguna duda. Porque ningún don de Dios es muy pequeño. O sea, lo muy pequeño para nosotros, si Dios lo puso y si Dios lo permitió, entonces Él va a tomarlo para hacer de eso algo grande porque en el fondo Él se quiere glorificar. No que nosotros nos llevemos la gloria. No que nosotros nos jactemos de, ah, ¿ves? O sea, si hubiesen aparecido ahí unos empresarios diciendo, pero yo les traigo no sé cuántos kilos de pan. ¿Cuánto eran? ¿2.500 kilos de pan? Sí, Yo les traigo 2.500 kilos de pan. Entonces la gente hubiese dicho, ah, la empresa X fue la que nos alimentó cuando Jesús vino a sanarnos. O cuando nosotros seguimos a Jesús, llegó la empresa X y nos vino a alimentar. No, pues se hubiese llevado la gloria a otro. Ni siquiera nosotros tenemos que llevarnos la gloria, solamente se la tiene que llevar Dios. Por eso muchas veces Dios usa a personas que, que son miradas como si tuvieran menor valor. Quiero expresarlo bien, quiero decir que eh, cuando Dios dice que a los soberbios los mira de lejos, pero da gracia a los humildes, o que de lo vil y lo menospreciado Él vino a usar para avergonzar a los sabios, eso también se cumple. Podemos, podemos generalizar lo que estamos viendo aquí, esto que es poquito, así también una persona que se siente aminorada o que ha sido antes rechazada o vista en menos por otros, bien, puede sentirse contento porque puede ser que justamente a esa persona Dios quiera escogerla para su gloria, para manifestar sus dones, sus milagros y que otros reconozcan que Dios está en él o en ella. Así que eso también nos da harta esperanza. claro, y después dice en el versículo 19, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Sí, Ahí, en esa frase, última palabra de bendijo o de bendecir, es importante hacer el paralelo con 2 versículos atrás,
cuando los discípulos respondieron con signo de exclamación, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, ¿ya? Sí. Esa frase único que tenemos no denota bendición, ¿ya? Mm, En la forma en que lo dice, no denota una forma o una actitud de agradecimiento, eso. sino que a todo el contrario, denota una actitud de murmuración, ¿ya? Una actitud de que no es suficiente. Sí. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros vemos que nuestra vida se aleja de Dios? ¿O, o por qué vemos que no nos sentimos tan cerca de la voluntad de Dios? Porque igual que el pueblo de Israel, murmuramos y decimos, ¿sabes qué? Estábamos mejor en nuestra casa en Egipto, aunque éramos Sí. esclavos, pero teníamos, no andábamos vagabundos por el desierto, ¿ya? Y Mm, esas frases que uno saca, uno mismo, pues es que yo antes era mucho mejor que ahora, o las cosas que tengo ahora, o mi vida de ahora no es como la quería, no sí. está denotando bendición. Y Jesús hace milagro cuando Él bendice lo que tiene. En el Sí. momento de bendecir estos 5 panes y los 2 pescados, dice que, que empieza a ocurrir el milagro. Y ese punto yo creo que también es muy relevante, Cristo. Sí, porque si estamos disconformes, estamos en una actitud de no reconocer que las cosas, que todo lo que tenemos proviene de Dios, de alguna u otra forma. Eh, Sean cosas materiales o en nuestra vida espiritual. Lo que tenemos proviene de Dios. Y, y si entendemos y estamos conscientes de que es así, vamos a mantener una actitud de reverencia, de gratitud, de humildad, de reconocer que, bueno, tiene esto para mí. eh, no es lo mismo que ser como súper conformista y no tener ninguna expectativa, sino entender que lo que tengo proviene de Dios y yo lo agradezco y a partir de esa actitud Dios puede actuar y como ya estamos viendo, puede multiplicar, puede bendecir a otros, ¿cierto? Mm. Entonces, eh, esa actitud de agradecimiento y de bendecir lo que Dios nos provee es justamente lo que vemos que Jesús hizo y que fue el inicio de este milagro también, no es menor. Sí. Dice la Biblia, después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos. Los mismos que habían preguntado antes, enojados, quienes lo Claro, distribuyeron entre la gente. Y ahí es cuando, en esta parte, me imagino los discípulos, porque ellos dieron un problema, le propusieron la solución al Señor y después se dieron cuenta que la solución no venía por ese lado. Y no, ellos mismos vieron con sus propios ojos cómo el milagro se hacía. sí, Entonces, es un tema también de carácter, porque cuando uno propone una solución, espera sí, que la propuesta haya sido inteligente, acertada, y que sí, haya sido innovadora, pero cuando te das cuenta que lo que tú propusiste estuvo muy alejado de lo que Dios esperaba o lo que Dios iba a hacer, tienes que aprender a menguar tu carácter para empezar a recibir la respuesta de Dios. sí, es cierto eso, porque no me había puesto en el lugar de mirarlo desde la perspectiva de los discípulos que habían sugerido hacer tal cosa. Tienes razón, cuando uno sugiere, espera que el jefe, por ejemplo, te diga, bien, eso es lo que vamos a hacer, eso va a solucionar el problema. Pero si Dios tiene otros planes, los planes de Dios se van a cumplir antes que los nuestros. Y en ese momento hay que agachar el moño y disponerse, no, Ujú. no apartarse. Porque muchas veces cuando el plan que yo propuse, o la estrategia, la solución que yo propuse, no es la que aceptan, yo me aparto. Entonces no voy a Claro. participar de esto, porque no me consideraron, no me tomaron en cuenta. Nos Ujú. herimos con facilidad cuando pasa eso. Claro. Pero más que la herida, hay que abrirse a la posibilidad de que a través de lo que Dios propone, también yo voy a ver el milagro, voy a participar del milagro. Así que también es bonito lo que experimentaron ahí los discípulos en la formación de su carácter, es cierto. Exactamente.
Y después en el versículo 20 dice, todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Importante esa frase, todos comieron cuanto quisieron, porque, Sí, porque era tarde, la gente tenía hambre, en general las personas cuando tienen hambre cambian su estado de ánimo a un estado de ánimo un poco menos tolerante a las sí, situaciones, sí, empiezan a exigir, ya no piden las cosas, sino que las exigen. sí. Entonces, este milagro no fue mezquino, no fue suficiente lo que tenían que comer, sino que comieron lo que quisieron. Fue Y sobreabundante. de sobra abundante, si querían sacar dos panes más, si querían comer más pescado, toma, ahí está, Sasa, sí, dale, come lo que tú quieras, se dice. ¿Cuánto Sí, quisieron? Comieron. Eh, un entonces, banquete. claro, uno se acuerda de los milagros que ha hecho Jesús en su vida y son así. Uno queda con el corazón, ¿cómo se dice el dicho? Guatita llena, Guatita corazón llena, contento. corazón contento. Entonces los milagros del Señor te dejan con el corazón muy contento y ya no pidiendo más. Es como, wow, Señor, no merezco esto y sabes que no quiero nada más. Con esto estoy, pero sumamente agradecido. Y Sí, aún así sobraron las 12 canastas de alimento. llenas. Y ahí los discípulos, acuérdense que todo esto empezó porque estaban cansados, querían apartarse. Y los Sí, discípulos más encima tuvieron que ir y recoger lo que sobró, hacer trabajo, o sea, sí, trabajar. Trabajar es seguir lo que estaban haciendo. trabajando. Sí. Sí, de hecho al principio no lo nombramos, pero si buscamos, estamos como referencia, tomamos el Evangelio de Mateo, pero si tomáramos como referencia a Marcos, habríamos entendido que los discípulos venían de un trabajo al que Jesús los había enviado y ellos venían cansados porque era un trabajo espiritual. Habían tenido que batallar contra las tinieblas y también habían sanado enfermos. Por lo tanto, aunque venían alegres por todo eso, también venían muy cansados. Lo que se suma a lo que entendemos que ocurrió después de la muerte de Juan, cómo pudo haberlo tomado Jesús. Entonces, ninguno estaba así como, ya, vengo de vacaciones, vengo de mis vacaciones, entonces, bien, quiero trabajar y estoy súper, súper dispuesto a que me manden al trabajo más pesado. No, ninguno estaba así. Puede ser que hayan estado muy cansados. Y capaz que eso también haya motivado que dijeran en su momento, bueno, dile a las multitudes de Jesús que vayan a sus aldeas para que allá compren y coman. Más que como autoservicio, una cosa así. Cuando en realidad los que estamos cerca de Jesús tenemos que estar dispuestos a servir a otros a pesar de nuestro cansancio. Y en ese servir a otros, Dios también nos bendice a nosotros. O sea, estas canastas llenas. Bueno, algunos dicen, no está escrito, pero ¿quién se llevó esas 12 canastas llenas? Las 12, las 12 cestas llenas de todo lo que sobró. Capaz que cada discípulo se haya quedado con una. Estamos suponiendo. Pero es muy posible que esta misma bendición los alcanzara también a ellos abundantemente. Entonces, es bueno estar dispuesto, a pesar del cansancio, que es válido sentirlo, pero es bueno estar dispuesto a servir a Jesús siempre, bajo cualquier circunstancia. Sí, y, y cuando con nuestra mente humana, muchas veces científica, queremos encontrar la explicación a esta multiplicación. ¿Y cómo fue? ¿Cómo un pan salió de otro mágicamente? ¿Cómo se multiplicaron acá? Uno puede caer en, claro, en cuestionamientos eh, que no van a llegar más allá, pero cuando uno Mm, ve la creación, que no solamente Dios multiplicó estos panes, sino que Él creó el mundo, ¿ya? todo, Las estrellas, el firmamento, los animales, el agua, los mares, el cielo. todo, Uno se da sí, cuenta de que Dios es parte de su carácter. Y por sí, eso vuelvo a cuando empezamos y decíamos de que esto muestra el carácter de Dios, porque efectivamente Él es así, de poco, de poquito, de nada, Él crea, sí, crea nuevas formas,
nuevos pensamientos, nuevas cosas, cambia corazones, es parte de su carácter. Y eso es lo que Dios quiere hoy día hacernos entender, que no todo está dicho, no todo está sentenciado hasta el momento, sino que Eso. mientras haya respiración, mientras haya esperanza, mientras haya vida, Dios puede hacer cosas nuevas, Dios puede crear algo Mm, nuevo y Dios puede tomar nuestro corazón y hacer unos milagros inesperados. Y también orábamos con Cristian antes de hacer esta meditación de que, claro, nosotros ponemos a disposición esto, pero tampoco sabemos cómo Dios lo va a usar o cómo Dios lo va a multiplicar. Entonces es una palabra que, Cristian, nosotros la podemos aplicar en cualquier situación, actividad, miedo, frustración, desilusión en nuestra vida, y que Dios lo puede transformar para su bien. exacto. No nos quedemos entonces con... Sí tenemos que situarnos en el sentido de que estamos en un contexto quizás difícil para toda la humanidad, pero con la esperanza de que a pesar de eso, o a propósito de esto, Dios quiere manifestar todavía su carácter creativo y lo va a hacer con aquellos que lo buscan, que son capaces de dejar su aldea, dejar su comodidad un poquito para ir a buscarlo a Él, y que reconoce que tiene una necesidad, que tiene hambre en el sentido espiritual también, hambre de saber un poquito más de Dios, hambre de que Dios lo sane o que lo restaure, o cualquiera fuera la necesidad, pero mantenerla y ponerla en las manos de Dios, y sobre todo eh, saber que Dios sigue siendo el mismo. O sea, si este milagro ocurrió hace 2000 años, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y hoy puede volver a manifestarse de esa forma. Y en Apocalipsis también dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, esta capacidad que Dios tiene de hacer las cosas nuevas para su gloria y también para el beneficio de la humanidad, de aquello que Él ama, que somos nosotros, a quienes Él ama, es reconfortante. Eh, como para inyectarse ánimo y decir, "Ah, en realidad sí, entiendo que quizás estoy viviendo algo difícil, pero bueno, lo pongo en las manos de Dios y espero para ver qué es lo que Él va a hacer". Y esa confianza de verdad que genera mucha paz y es necesaria en este tiempo, sentir esa paz, sentir que Dios es capaz de hacer las cosas a su voluntad y que eso va a ser bueno. Sí, totalmente de acuerdo, Cristian. Yo creo que estamos llegando ya al término Sí, de, de este capítulo, pero ha sido una bendición. Siento que también Dios habló y quiere seguir trabajando en nuestras vidas, de hecho, y también quiere seguir multiplicando. Como es parte de un proceso, el proceso puede tomar 2 horas, un año, el tiempo que sea necesario para que empiece a crecer el milagro de la multiplicación. Y, y creo que también Dios eh, nos bendice cada vez que escuchamos su palabra, sentimos su paz, su tranquilidad, el saber de que Él está con nosotros, de saber que no depende muchas veces de cuánto tengamos, sino que puestos en las manos correctas, que son las manos de Jesús, Él puede hacer el milagro. Así que te agradezco también, Cristian, por el tiempo, por la dedicación. gracias. Gracias igual, Álvaro. Nos despedimos. Sí. ¿Sería importante orar para despedirnos? ¿Ok? ¿Te parece? ¿Me permites orar a mí? Sí. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta instancia. Esperamos realmente que quien quiera recibir de ti pueda hacerlo. Quien necesite de tu ayuda, tú realmente escuches ese clamor de su espíritu y llegues ahí para actuar en favor de esas personas, Dios, porque tú sigues siendo el mismo. Te rogamos, Señor, para que tú sigas multiplicando y creando en nosotros cosas nuevas, cosas que nos van a hacer notar que en realidad tú sientes compasión por nosotros. Y qué bueno que lo sientas, porque si no estaríamos a la deriva como ovejas sin pastor.
Y te ruego, Dios, que tú llames a aquellos que se sienten como ovejas sin pastor, o a aquellos que, habiéndote conocido en algún momento, están alejados y necesitan volver a escucharte, o aquellos que, teniendo una necesidad, no saben a quién acudir. Pero si pueden acudir a ti, que lo hagan pronto y que tú manifiestes pronto tu gloria y tus milagros para ellos. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Igual. Chao, chao.